Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, son las 3 de la tarde de este último día de octubre. Y seguramente si habéis abierto vuestro calendario macroeconómico os habréis dado cuenta de que es una semana tremendamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos noticias fundamentales de todo calado y de todo tipo. De hecho, sin duda alguna, creo que es una de las semanas, por no decir la semana más complicada que hemos tenido este año en cuanto a noticias fundamentales. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os daré algunos consejos para esta semana y sobre todo os comentaré cómo quedarán mis expectativas del precio del euro dólar. Así que vamos allá. Lo primero de todo, empezando con el apartado fundamental, que esta semana va a tener muchísimo más peso que el análisis técnico, deciros que durante el día de hoy han salido dos indicadores. El primero de todos, relacionado con China, ya sabéis que no está directamente relacionado con el euro dólar, pero es muy importante echar siempre un vistazo a China porque afecta tanto a Estados Unidos como a Europa. Y hemos visto cómo el PMI caía por debajo de los 50 puntos que era la previsión, con 49,2 puntos. Esto sin duda alguna no es positivo, pero ¿cuál es el efecto más importante o cuál es la noticia más importante que nos ha llevado a la vela de hoy, que vuelve otra vez, ¿no?, a entrar el euro dólar en ese canal bajista, como ya preveíamos la semana pasada? Pues bien, ha salido la inflación del mes de octubre anualizada para toda Europa y ha sido de un 10,7%, dato otra vez totalmente negativo y muy por encima de la previsión, que era del 10,2%. Por lo tanto, otra vez el euro se debilita y vuelve a las andadas. Mañana martes tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos, que pues vuelve a tener una previsión ahora de 50 puntos, es decir, ni crece ni decrece, pero puede que le ocurra lo mismo que a China. Así que tendremos que estar atentos porque sin duda alguna pues eso puede marcar un antes y después, un toque frente a esta recesión que se acerca. Y si estas noticias del lunes y martes os parecen poco importantes, pues el miércoles sin duda alguna se lleva la palma. Tenemos PMI alemán que sin duda alguna se mantendrá en los 45,7 puntos, es decir, una recesión, una contracción de la manufactura alemana y por lo tanto, pues bueno, del conjunto de Europa, como podéis imaginar, un aumento del paro en Alemania según las previsiones. Y ojo, tenemos, como ya sabéis que cuando empezamos mes, la primera semana, pues tenemos las noticias de las nóminas no agrícolas y del empleo no agrícola. El miércoles tenemos empleo no agrícola que se contrae según las previsiones y ojo, si tenéis pocas noticias, tomad aquí dos tazas porque también se publica el statement de la Reserva Federal. También tenemos la subida de tipos por parte de la Reserva Federal en 75 puntos básicos, situándonos ya en el 4%, lo que va a hacer que sin duda el dólar se termine por apreciar muchísimo más que el euro. Es decir, todo lo que ha perdido la semana pasada probablemente veamos cómo vuelve al alza. El jueves es el único día, por llamarlo tranquilo de alguna manera, porque tenemos discurso de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y tenemos peticiones de desempleo en Estados Unidos, que crecen, además del PMI no manufacturero, que pues también tiende a contraerse, aunque en este caso por encima, ¿no?, de los 50 puntos que veíamos en el PMI manufacturero americano, ¿no? Entonces, y luego ya el viernes, insisto, llevamos 3 minutos viendo noticias y todas de una importancia tremenda. Tenemos discurso de Lagarde y tenemos nóminas no agrícolas, las cuales también se contraen, y encima tenemos también, si fuera poco, el dato de desempleo de Estados Unidos, que pasa del 3,5 al 3,6. Como podréis comprobar, las noticias son muchísimas, muy importantes. Cada día hay una o dos, por lo menos dos noticias súper importantes de un calado tremendo y sin duda el miércoles tenemos Europa y Estados Unidos para tirarnos de los pelos. Es decir, que el día más tranquilo podríamos decir que ha sido hoy y fijaros que hemos tenido la inflación en Europa. Ahora bien, ¿cómo operar en una semana tan complicada? Pues bien, lo primero de todo que os diría es que si no lo tenéis muy claro, y muchos de vosotros no lo tendréis, no hace falta operar. Por una semana que os perdáis, no os vais a hacer más o menos ricos. Ahora bien, que tenéis claro cómo son las noticias, que tenéis claro cómo operar, que tenéis mucho cuidado con vuestros stop loss y vuestro trade profit, pues bueno, pues vamos allá con el apartado técnico. En el apartado técnico, si os dais cuenta, el euro dólar ha vuelto a las andadas, ha vuelto dentro de este canal bajista que pues ya veíamos, ¿no? Veíamos desde principios de este año, desde febrero, y que ha seguido manteniéndose a lo largo de todo este tiempo.
¿Qué es lo que cabe esperar? Pues fijaros, durante el día de hoy, y no es casualidad, como siempre os digo, está tendiendo a apoyar en esta zona. Después de haberle costado mucho entrar en este canal, ya vimos cómo el viernes intentó juguetear hacia las dos direcciones y no sabía hacia dónde quería ir, pues en este caso al final ha terminado con este dato de inflación de romper a la baja. ¿Cuáles son mis expectativas? Bien, teniendo en cuenta que esta semana el dólar es muy probable que se aprecie muchísimo, es decir, que gane muchísimo valor debido a la subida de tipos de interés y debido también a que los datos macroeconómicos en cierta medida no son tan negativos como los europeos. Como he dicho, existe el PMI alemán, pues el PMI americano sale mucho mejor, el desempleo alemán sale mucho peor que el desempleo americano, ¿no? Por lo tanto, al final, esta semana donde en términos de productividad y en términos sobre todo industriales, Alemania y Estados Unidos lo van a hacer mal y sobre todo en términos de empleo, lo va a hacer mucho peor Europa que a Estados Unidos. Y en el tema de la subida de tipos de interés, todo lo que sube cae, es decir, todo lo que vimos del impulso de la semana pasada del euro dólar en cuanto a esa subida tremenda que tuvo casi hasta el 1.1, pues 1.01, pues en este caso vamos a ver cómo termina de caer y encima con esa subida de tipos tan agresiva que ya nos va a situar en el 4%, pues seguramente veremos cómo el euro dólar termina de entrar en esta zona que veréis aquí. ¿Cuál es el escenario? Pues el primer escenario de caída yo estimo que va a ser esta zona, que fueron los mínimos anteriores a esa subida del euro dólar, es decir, los 0,9773, que de hecho fijaros que es una zona más o menos promedio donde se ha mantenido durante parte del mes de septiembre y casi la totalidad de octubre, quitando estos últimos días. Así que, ¿cuál es mi previsión? Previsión totalmente a la baja. Como os digo, es dependiendo de cuánto suba y dependiendo de los discursos también que tenemos que tener en cuenta el jueves y el viernes de Lagarde, pues lo más probable es que el euro dólar acabe llegando hasta aquí. ¿Para qué nos sirven los indicadores esta semana? Sobre todo para saber dónde están los puntos de salida, los puntos de entrada y también para saber dónde tenemos, o sea, si tiene muchísima más fuerza para caer mucho o no. Fijaros, ya tenemos aquí un RSI estocástico que nos está diciendo cuidadín, que puede caer todo esto, es decir, todavía está en una zona de sobrecompra casi la línea lenta y por lo tanto, pues bueno, fijaros, ¿no? Toda la caída que pueda haber, algo parecido o algo similar a esto. De hecho, esto ocurrió en tan solo una semana, así que agarraos los cinturones. El MAC nos dice lo mismo y las bandas de Bollinger nos sitúan más o menos cerca de esta zona, la media de Bollinger, que es donde yo espero que esté el primer paso. Si Lagarde no termina de convencer el jueves y el viernes, muy probablemente volvamos a buscar estos segundos mínimos de aquí que coinciden con el 0,97. Estamos hablando de casi 200 pips a día de hoy. Podéis aprovechar la caída y espero que lo hagáis. Así que indicadores técnicos a favor de la tendencia totalmente bajista, por lo tanto, una semana que se antoja totalmente ventas y espero que la aprovechéis. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.